Imaginemos un manual de urbanismo donde casi todas las ciudades importantes se parecen entre sí. De ellas salen las teorías, las categorías y los modelos. Después, cientos de ciudades distintas aparecen como casos incompletos que deben alcanzar ese estándar. Jennifer Babenson cuestiona precisamente esa geometría del conocimiento. Su pregunta central es sencilla: ¿por qué unas pocas ciudades deberían explicar a todas las demás? Su propuesta postcolonial y comparativa busca romper esa jerarquía. Las ciudades no se dividen naturalmente entre modelos avanzados y ejemplos atrasados. Todas pueden convertirse en lugares desde los que pensar la urbanización. La cuestión cambia entonces por completo. Ya no preguntamos cuánto se aproxima una ciudad a un modelo universal. Preguntamos qué podemos aprender de su trayectoria particular. El mecanismo de esa jerarquía comienza cuando algunas experiencias urbanas se convierten en referencia general. Una ciudad estudiada intensamente produce conceptos. Después, esos conceptos viajan y sirven para evaluar otros lugares. El problema aparece cuando ese viaje presupone que la experiencia inicial representa el camino normal. Según Babenson, la teoría urbana debe ampliar la geografía desde la que produce conocimiento. Su idea de ciudades ordinarias rechaza separar unos lugares capaces de generar teoría de otros destinados únicamente a proporcionar casos. Esto puede leerse como una redistribución de autoridad intelectual. Una ciudad no necesita alcanzar una categoría prestigiosa para resultar teóricamente interesante. Sus conflictos, cambios y trayectorias pueden plantear preguntas que transformen nuestra comprensión de otras ciudades. Comparar empieza entonces por abandonar una escala jerárquica. Pensemos en un primer caso hipotético. Una teoría nace al estudiar una gran ciudad occidental y después se utiliza para observar otra ciudad muy diferente. La segunda no reproduce la misma trayectoria. Una lectura jerárquica podría identificar aquello que le falta. Robinson propone otra posibilidad. Podemos preguntar qué relaciones, procesos y cambios aparecen allí y que obligan a reconsiderar. La diferencia deja de funcionar como prueba de retraso. Se convierte en una oportunidad teórica. El hecho central del material aportado es que todas las ciudades pueden producir teoría. Nuestra interpretación es que esto modifica también la dirección del aprendizaje. El conocimiento ya no viaja solamente desde unos centros reconocidos hacia una periferia de casos. Puede comenzar en cualquier ciudad y desplazarse hacia otras preguntas urbanas. Un segundo caso enfrenta dos ciudades sin decidir de antemano cuál debe funcionar como referencia. Sus trayectorias pueden diferir, pero la comparación sigue siendo posible. La estrategia consiste en construir conexiones abiertas entre procesos, en vez de ordenar resultados sobre una escala única. Babenson busca precisamente comparaciones capaces de aprender de trayectorias diversas. Esto no significa declarar que todas las ciudades sean iguales. La comparación necesita diferencias para resultar útil. Significa evitar que esas diferencias se conviertan automáticamente en una clasificación entre desarrollo y atraso. Podemos observar cómo cada ciudad produce respuestas, conflictos y transformaciones particulares. Después preguntamos qué ilumina una sobre la otra. La comparación deja así de ser un examen donde una ciudad aprueba y otra suspende. Se vuelve una herramienta para generar preguntas nuevas. Un tercer caso empieza en una ciudad del sur global. Un análisis convencional podría tratarla principalmente como ejemplo de un problema ya definido en otro lugar. El enfoque postcolonial de Babenson invierte esa relación. Esa ciudad puede ser un punto de partida para formular conceptos y revisar preguntas urbanas más amplias. El material aportado vincula esta propuesta con una ampliación de la geografía del conocimiento. Aquí conviene distinguir hecho e interpretación. El hecho es que Babenson rechaza una teoría urbana universalizada desde pocas ciudades occidentales. Nuestra interpretación es que cambiar el lugar desde donde pensamos también puede cambiar aquello que conseguimos ver. Una trayectoria antes considerada excepcional puede revelar límites de una categoría aparentemente universal. La periferia teórica deja entonces de ser un destino obligatorio para ciertas ciudades. Hay un contraargumento sólido. La teoría necesita generalizar, y algunos conceptos deben viajar entre ciudades para ser útiles. Si cada lugar fuera tratado como absolutamente singular, la comparación perdería capacidad explicativa. Además, rechazar jerarquías no elimina diferencias reales entre trayectorias urbanas. Esa objeción merece una respuesta leal. Babenson no propone abandonar la comparación. Su proyecto es explícitamente comparativo. Busca comparaciones abiertas que no determinen desde el principio qué ciudad representa la norma. El problema no es utilizar conceptos más allá de su lugar de origen. Aparece cuando una experiencia particular se convierte silenciosamente en medida universal. Comparar sigue exigiendo seleccionar relaciones y diferencias. Lo que cambia es la disposición a permitir que cualquiera de las ciudades estudiadas transforme las categorías utilizadas.
Esta perspectiva modifica también la idea de una ciudad global o atrasada como posición intelectual. Según el material aportado, Robinson rechaza jerarquizar ciudades mediante categorías que convierten unas en referentes y otras en déficits. Su concepto de ciudades ordinarias no vuelve insignificantes las diferencias. Las libera de una escala predeterminada. Mi lectura editorial es que esta propuesta tiene una consecuencia incómoda para la disciplina. Obliga a preguntar quién recibe el privilegio de producir conceptos y quién aparece únicamente como objeto de estudio. Una geografía restringida del conocimiento puede convertir experiencias particulares en universales sin reconocer ese movimiento. Ampliar esa geografía significa permitir que trayectorias diversas cuestionen nuestras preguntas. No añade simplemente más casos al mapa. Puede cambiar el propio lenguaje con el que observamos las ciudades. Volvamos al manual del comienzo. Las ciudades que antes ocupaban el centro siguen siendo útiles, pero ya no poseen el monopolio de la teoría. La pregunta inicial era por qué unas pocas deberían explicar a todas las demás. Robinson responde sustituyendo esa jerarquía por una práctica comparativa más abierta. Todas las ciudades son ordinarias en un sentido productivo. Todas pueden ser observadas, comparadas y utilizadas para construir conocimiento urbano. Esto no borra sus diferencias. Hace que esas diferencias trabajen intelectualmente sin convertirlas automáticamente en grados de progreso. La pregunta final cambia entonces de dirección. En vez de preguntar qué ciudades se parecen al modelo, preguntamos qué modelos deben cambiar después de escuchar a más ciudades. Ahí reside la promesa de una teoría urbana verdaderamente comparativa y postcolonial.